Guillermo Noriega, el director o el presidente nacional del Colectivo por la Transparencia y director presidente de Sonora Ciudadana. Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Gracias por contestarnos. Guillermo, ¿qué lucha es la que estamos enfrentando a nivel nacional contra la opacidad y la no rendición de cuentas? Ahora desde el Senado, ahora desde el PRI, decía, dependiendo la política, ¿no? Dependiendo de la película, se ve el interés político. Bueno, pues es que va a depender quiénes son oposición, piden transparencia y cuando son gobierno no lo quieren, ¿no? Exactamente. Y esto es propio de todos los partidos políticos, incluyendo el PRD y demás. Es decir, está en el ADN de los partidos políticos. Y lo que quisiera yo plantearte aquí es un contexto general. Desde hace 12 años, Luis, hemos estado construyendo marcos normativos, leyes que permitan y obliguen a los gobiernos a transparentarse. Estas leyes han venido a transformar a nuestro país y ciertamente no han sido suficientes. O sea, es decir, estas leyes, por más que hemos buscado que las leyes de transparencia ayuden y progresen, no han sido suficientes para acabar con el gran problema de la corrupción, pero no necesariamente es el único objetivo. Y pues lo que hemos venido haciendo es perfeccionar el marco normativo. El año pasado se generó la última reforma constitucional, todos la aplaudimos. Nos daba al Congreso un año para poder hacer la Ley General de Transparencia, que iba a poner orden en todas las leyes locales, y que ese es su principal objetivo. Y durante pues más de 200 horas nos invitaron a colaborar en el Senado en la redacción de esa ley. Yo, como coordinador de un colectivo de organizaciones, que es el Colectivo por la Transparencia en México, y otra red que se llama México Infórmate, pues participamos fuertemente de esas sesiones, más de 250 horas más o menos aproximadamente, de estar artículo por artículo tratando de impulsar los mejores criterios internacionales, las mejores cosas. Fue muy difícil, obviamente, por oposiciones de ciertos partidos que pues hoy están en el poder, específicamente del PRI, del Partido Verde, y pues progresivamente pues fue complicado, pero el 2 de diciembre se presentó la iniciativa, le metieron un chanfle a última hora clásico de los duendes legislativos de nuestro país, que siempre existen, y pues bueno, pues al salir esta iniciativa se empezaron a hacer una serie de cabildeos terribles desde Presidencia de la República para tratar de pues quitarle lo progresista a esta ley, quitarle lo positivo, y tenemos pues desde entonces un desfile de funcionarios desde el Banco de México y de Presidencia que están llevando propuestas totalmente regresivas y limitaría muchas cosas. Nada más te pongo un ejemplo. El IFAI la semana pasada... Pero es desde Presidencia, Memo, solo para confirmar, ¿es así entonces el intento regresivo de retroceder en materia de transparencia desde Presidencia? Desde la Consejería Jurídica de Presidencia de la República, pues, efectivamente, ¿no? Y es Castillejos específicamente el consejero quien ha estado, a palabra de los senadores mismos, pues impulsando una serie de propuestas. Y esto es bien importante señalarlo, Luis, porque hay que ponerle padre y madre a cada una de las propuestas regresivas y hay que ponerle rostro a estas propuestas, nombre, que se sepa quién está proponiendo. Por ejemplo, que los contratos de hidrocarburos, pues sí, mucha transparencia, pero que no le aplique la Ley General de Transparencia, ¿no? O sea, que le apliquen otros ordenamientos y que ellos lo definan. O sea, la reforma energética venía prácticamente agarrada de la mano con una promesa muy fuerte de transparencia, pero a la hora están proponiendo que no sea así. Segundo, las declaraciones patrimoniales. Ya veo un consenso de que tienen que hacerse públicas las declaraciones patrimoniales por ley. Ahora lo quieren quitar y decir que sea, pues digamos, voluntario por parte de los servidores públicos. Ahora se pudiera reservar, o si pasa la propuesta del consejero jurídico de Peña Nieto, pues entonces lo que estaríamos haciendo, por ejemplo, es los gobiernos pudieran reservar cualquier cantidad de información aduciendo de que atentaría contra la estabilidad económica. Y en estos tiempos, Luis,
cualquier cosa atenta contra la estabilidad económica. Una mala planeación, un fraude, digamos, un escándalo de corrupción tipo la Casa Blanca y demás, afecta directamente la estabilidad económica del país, genera incertidumbre, por supuesto, genera desconfianza en los inversionistas, incluso en muchas ocasiones pueden afectar la calificación del país a nivel internacional en materia de inversiones. Y entonces cualquier gobierno va a poder decir, pues esto me va a afectar la seguridad nacional. No, hombre, y hay una serie de propuestas absurdas que ya se habían, que ya la misma Suprema Corte ha definido criterios al respecto, otras incluso violentan la misma Constitución. Guillermo, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, ¿me permites? Claro que sí. Se puede. Bueno, voy a hacer un corte y vuelvo con Guillermo Noriega. Me está haciendo una valoración de la ley de transparencia y cómo está siendo bloqueada con propuestas regresivas desde la Consejería de la Presidencia de la República. Y le voy a preguntar también, Memo, aprovechando que te tengo, tú que pues en su momento hiciste el primer monitor legislativo en Sonora, está aprobando el Congreso más deuda para el Estado. No sé si viste la primera plana de Expreso. Sí, la vi. Es decir, digo, es muy grave, ahorita lo voy a interpretar con Leonardo Félix, y es parte también de la opacidad en la que vivimos, y pues frente a qué estamos. Volvemos con este tema y con Leonardo Félix, también seguridad ciudadana después, cómo se organizan en las colonias ya de Hermosillo frente a la delincuencia. Contundente, impactante, controvertido, Proyecto Puente. 8 de la mañana con 2 minutos, esto es Proyecto Puente. Les recuerdo que estamos en unirradionoticias.com, unirradionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses, en Twitter, @elalbertomedina, @elalbertomedina, para juntos hacer interacción periodística con los datos duros de la información. Estoy hablando con el presidente nacional del Colectivo por la Transparencia. ¿Qué es el colectivo? Es un organismo nacional que conforman Fundar, también la Transparencia Mexicana, entre otros organismos de peso, Sonora Ciudadana, que luchan por la rendición de cuentas en el país, y lo encabeza un sonorense, Guillermo Noriega Esparza, por si usted no sabía, porque siempre lo presentamos como director y creador de Sonora Ciudadana. Me está valorando, haciendo un análisis de las propuestas regresivas que desde la Consejería de la Presidencia de Los Pinos, desde la Presidencia de la República, se intenta pues boicotear y también regatear los cambios de transparencia que urgen. Memo, me explicabas, adelante. Sí, pues hay una contradicción discursiva bastante fuerte entre, pues vaya, lo que promete el presidente Peña Nieto en sus promesas, en sus discursos, y lo que hacen pues sus empleados, sus funcionarios e incluso los miembros de la bancada del PRI y Partido Verde en el Senado. Y pues la verdad, esta semana, Luis Alberto, va a ser una semana decisiva porque pues el dictamen ya tiene que salir. El sábado se venció el plazo constitucional, están en omisión legislativa ahorita los senadores. Tendrá que sacar un dictamen lo antes posible. Este dictamen pues habrá que valorarlo, muy posiblemente pues traiga alguna de estas tantas propuestas regresivas que ha puesto sobre la mesa el mismo PRI, y pues dentro de todas estas propuestas pues habrá que combatir una serie de ellas. Hay problemas bastante serios, hay cosas que pueden llegar a impactar de manera bastante seria en general a la rendición de cuentas en nuestro país, y si a eso le sumamos que lo mismo está pasando con la Comisión Nacional Anticorrupción, que no ha logrado ser aprobada precisamente porque es el mismo PRI quien quiere que se crea para que no funcione, pues no, que es como absurdo pues seguir creando instituciones y seguir creando leyes para seguir igual, y justamente en esa batalla nos encontramos, y pues yo te agradezco mucho el espacio para poderlo comentar con los paisanos aquí en Sonora. Ya no sé ni dónde estoy, si allá o aquí, pero aquí en Sonora, para poderlo discutir y pues estar muy pendientes, porque esta semana, como te digo, va a ser decisiva con los senadores. ¿Cómo nos afectaría? Explícanos, Guillermo, es decir, al sonorense, al ciudadano, todo esto que nos estás comentando. Por ejemplo, no quieren hacer públicos los contratos de Pemex. ¿Qué otras cosas, cómo nos puedes enumerar para que todos estemos en la misma sintonía? Porque de repente estarás de acuerdo
acuerdo, los temas de transparencia, rendición de cuentas, no le importan al ciudadano ya, sino hasta que le afectan al bolsillo, sino hasta que ven que hay decisiones malas del gobernante. Es cuando se queja. Sí, pero es un asunto de información y tiene que ver con prácticamente todo. Por ejemplo, hay una disposición que quieren aprobar que dicen que pueden reservar información si esta pudiese afectar la recaudación de contribuciones. Y entonces, es decir, esto traducido es, si alguna información puede afectar a que la gente pague impuestos o no, entonces no lo van a hacer público. Y todo lo que tenemos en nuestro día a día, Luis Alberto, tiene que ver con información. Las becas de la escuela, hay cosas muy, digamos, sencillas, pero cuando pueden tener una afectación determinada digamos, al statu quo, a los gobernantes y demás, con una ley como la que quieren pasar, nosotros cada vez tendríamos menos información relevante. Vale la pena decirlo, o sea, los grandes escándalos de corrupción han sido, pues, digamos, documentados en su mayoría por la ley, otros no han surgido a través de la ley de transparencia, pero tanto ustedes como periodistas, nosotros como activistas, o la ciudadanía en general en el día a día necesita información para tomar decisiones. Y cuando le das la oportunidad al gobierno, sea del partido que sea, a que no te la entregue, estás abriendo un campo, o sea, muy peligroso para la corrupción. Y ese es el principal problema en el que nos puede afectar en el día a día. Sí es cierto, es muy técnico hablar de prueba de daño, prueba de interés público y demás, pero tiene que ver con la parte fundamental de nuestra democracia que es la información. Si no tienes información, pues los que están en el gobierno se quedan con ella, ellos son los que van a tomar las mejores decisiones, los empresarios no podrían tener mucho acceso a información para poder nutrir sus inversiones. Hay una gran cantidad de asuntos que giran en torno a esto y hay que defenderlas. Nada más los invito a pensar cómo era México hace 15 años cuando no teníamos ley de transparencia. O sea, no podíamos ni siquiera saber cuánto ganaba el presidente de la República y cuál era su sueldo. En el 94 decían que esto era un asunto de seguridad nacional. Ahora, pues, ya podemos saber mucha cosa y más allá del morbo por conocer los excesos del poder, es poder tomar mejores decisiones como sociedad. Guillermo, ¿y lo del Congreso del Estado? ¿Cómo ves que según acá el Expreso trae una primera plana? Dice, aprobó el Congreso más deuda al Estado, pone como garantía las participaciones federales, autorizaron posibles compromisos de pago por más de 11,000 millones durante los próximos 25 años, dice Expreso, tiene el PAN su propio plan Sonora Proyecta. Yo lo veo como segunda parte y reeditado, ¿no? Reload, porque vendrían siendo el doble. El PAN Sonora Proyecta de Eduardo Burrs consistía en 5,000 millones de pesos y era la narrativa de la oposición precisamente, y que ha sido de este gobierno criticar la deuda heredada por el PRI. Ocurre que según este proyecto aprobado, este decreto, según el Expreso y el decreto que interpreta aquí el artículo 78, pues vendríamos a dejar endeudado al Estado, pero con pago de participaciones federales. Hay dos consideraciones que yo quisiera hacer ante este asunto que me cafecié ahorita en la mañana que me desperté. ¿Te lo desayunaste? Me lo cafecié, ¿no? Así se me hizo. Uno es la manera en la que se hacen este tipo de cosas. Si bien nosotros criticamos, pero con toda nuestra fuerza, el Plan Sonora Proyecta, como un mecanismo de financiamiento inconstitucional y por demás complicado, opaco e innecesario, este mecanismo en el cual se inventan es todavía mucho más opaco, mucho menos transparente, por decirlo así, es incluso mucho más rebuscado al no llamarle incluso las cosas por su nombre, es decir, la manera en la que lo están proponiendo tiene pues un objetivo lamentable, que es no hablar de deuda como tal, sino darle la vuelta y terminar siendo deuda a fin de cuentas, es decir, simulando otra realidad. Y dos, me genera una profunda preocupación, Luis, la poca oposición que tenemos, es más, la nula oposición que tenemos en Sonora
y cómo los partidos de oposición, tanto que son combativos para una cosa, para otras en las que llegan a acuerdos, no lo son. No tenemos oposición en el Congreso, se reduce a 2 diputados que hacen lo posible, pero los partidos políticos ahí representados, en específico el PRI, la fracción parlamentaria del PRI, no está haciendo su trabajo de fiscalizar y de llevar esto a la opinión pública. Entonces, porque, exacto, por ejemplo, aquí, crear, valga la redundancia, fideicomisos, hace una interpretación por acá, pedirán cuentas, dice Expreso, porque en este caso hay incluso la capacidad para crear un fideicomisos fuera del mismo esquema de gobierno. No entendí eso, es decir, aparte que nadie los fiscalice entonces. Exacto, es correcto, pues ese es precisamente el instrumento del que te refiero. Entonces, si van a poder crear fideicomisos que no constituyen una entidad paraestatal, lo están tratando de blindar de cualquier posibilidad de fiscalización por vía de la ley de transparencia. Ojo, por ejemplo, si existiera una ley de transparencia como la que estamos presionando a nivel nacional, a fin de cuentas estos fideicomisos tendrían forzosamente que rendir cuentas porque tienen recursos públicos involucrados. Y aun cuando sea un fideicomiso mixto, porque están hablando de alianzas público-privadas, están hablando de proyectos a futuro, tienen forzosamente que lograrse la transparencia de estos recursos a partir de este tipo de leyes. Por eso el pleito que traemos allá en México es fundamental, porque obligaría a todo el país y estos fideicomisos tendrían que forzosamente rendir cuentas. Pues no queda otra, Guillermo. Yo estoy de acuerdo contigo. Me preocupa el perfil de la oposición en Sonora, como pues dicen una cosa y hacen otra también, y a la hora de negociar, ahorita me contesta Humberto Robles Pompa, que en el Congreso es donde más se ha criticado al gobierno de Sonora. Pues sí, se critican los excesos y se les critican los ranchos a distintos funcionarios y demás, pero en lo sustantivo, como puede ser este tema, pues no se dijo nada, ¿no? Tanto así que estamos a 9 de febrero, y nos estamos enterando, y la verdad también, pues tanto los medios de comunicación como las organizaciones tenemos que asumir que no tenemos la capacidad de procesar tanta información y toda esta información en poco tiempo. No. Entonces, pues ¿sí? Nos amanecimos con una noticia por demás lamentable. Me dice por acá Humberto Robles Pompa, se autorizó que se presenten proyectos y tienen 90 días para presentarlas al Congreso para su posible aprobación. Pues a ver, ahorita la nota de Expreso no es correcta, no se aprobó deuda, dice. A ver, voy a hablar con él, a ver entonces si me contesta para que me dé una explicación. Aún así, Guillermo, lo que nos queda, como dices tú, porque tanto que montan campañas contra medios, contra organizaciones, pues es consignarlo. No somos ni ministerios públicos, ni tenemos la facultad sancionadora. Los que deben de sancionar, protegen. No queda otra más que pues ventilarlo, Memo. Se ponga de ante lo que yo entiendo, lo que se aprobó es la posibilidad de incluso una afectación multianual de 1,000 millones de pesos, e incluso se le llama irrevocable para estos fines. Es decir, sí se van a presentar proyectos y demás, pero la posibilidad de que contraigan deuda pues está ahí, y esa pues no es otra cosa más que la autorización. Se use o no se use, ese es otro tema, pero a fin de cuentas les dieron luz verde. Exacto, está la facultad, está aprobado, pues. Es correcto. Exacto. Gracias, Guillermo, como siempre. Y todo el apoyo, Un abrazo y feliz lunes. No, hombre, todo el apoyo para la lucha con el Colectivo Nacional por la Transparencia en este tema. Muchas gracias. Voy a hacer,